Muy buenas tardes, buenas noches para todo nuestro público en general. Hoy 24 de diciembre es un día especial para el proyecto juvenil de fútbol más grande en la historia del pueblo garífuna, la Gran Copa Numada. Este día más grande porque hoy haremos la nominación de los hombres y mujeres con mejor proyección a la niñez y juventud del año, según lo ha informado la Junta Directiva de la Copa Numada. Sabemos que son muchos los que hacen posible este sueño para nuestros niños, pero entre muchos siempre hay unos que sobresalen más que otros. Será un honor y un placer para nosotros nominarles las 10 mejores personas o ciudadanos con mejor proyección de la niñez y juventud 2024. Como también hoy conoceremos los mejores jugadores y entrenadores del año 2024. Esto será una programación llena de sorpresas y emoción de antemano. Muchas felicidades a nuestros nominados. Pero no haremos esto sin primero preguntarle al fundador del proyecto juvenil Copa Numada, al señor Edgardo Benedict, que se encuentra con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Edgardo. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Ronnie. Un placer saludarte. De antemano, feliz Navidad para ti, para todo tu equipo de trabajo y feliz Navidad a todas estas personas que van a estar, pues, o ya están conectados con nosotros viendo esta gran programación de la nominación de los mejores jugadores, entrenadores, como también la nominación de los 10 personas, de las 10 personas más importantes para la Copa Nomada que han dicho presente a nuestra niñez y juventud 2024. Excelente, Edgardo. Antes que todo, queremos agradecerle a nuestra audiencia linda que nos ha permitido entrar en sus hogares esta noche de Nochebuena, ya esperando horas nada más para la medianoche, ya sea que estén en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva Orleans, en Texas, cualquiera de las ciudades grandes de Texas donde hay mucho garífuna, y también en nuestra amada y querida tierra en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en Belice. Bienvenidos. Así de que tenemos un par de preguntas para ti, Edgardo Benedict, como la persona principal y como fundador de este proyecto de Copa Numada. Primero queremos saber desde cuándo se hacen estas nominaciones y por qué se hacen estas nominaciones. Sí, las nominaciones venimos haciéndolo desde el año 2018, Ronnie, y estas nominaciones se hacen como parte de un reconocimiento que nosotros hacemos a las personas que hacen esfuerzo, ese gran esfuerzo para que Copa Nomada año a año pues sea posible, porque sin el apoyo de cada uno de ellos, sin el granito de cada una de estas personas, pues esto sería imposible cumplir con ello, porque sabemos de que no tenemos el acompañamiento del gobierno central de Honduras, por ejemplo. Ha sido muy poco el apoyo incluso de la Federación de Fútbol de Honduras y por tanto, pero sí, siempre hay grandes ciudadanos como ellos, ¿verdad? Que extienden su mano amiga a nuestra niñez y juventud y vale la pena que los nombres de ellos puedan salir al aire y por eso hacemos esta nominación. Excelente. ¿Y cómo se escogen los nominados? Danos una idea de cómo llegan ustedes a determinar qué personas se merecen este nombramiento. Primeramente por lo que va desarrollando la persona durante el año, ¿verdad? El aporte, unos que dan aporte económico, otros que dan el aporte técnico, otros que dan el aporte de ideas, otros que también colaboran con nosotros como apoderados legales. Entonces, dependiendo de la proyección que tiene esta persona, del seguimiento que va dando año a año y el apoyo que va dando año a año, entonces al final del año, pues la Junta Directiva se reúne y vamos decidiendo quiénes son las 10 personas más importantes durante el año, dependiendo de la labor, porque son muchas personas que hacen posible de que Copa Nomada siga todavía con nosotros en el aire. Excelente. ¿Y qué deben de hacer los ciudadanos para ser nominados? Bueno, primeramente los ciudadanos tienen que contactarse con nosotros para decir, notificar de su apoyo, de que quiere ser parte del equipo de apoyo de la Copa Nomada. Y segundo, pues ver esa voluntad de poder colaborar
no solamente es en el tema económico, Ronnie. Hay miembros que donan, por ejemplo, tacos, que nos llaman y se comunican con nosotros, porque muchos niños juegan descalzo. Hay algunos equipos, incluso que no tienen uniformes, y muchos de esos niños, por el afán de poder jugar, de estar en la competencia, pues cada quien consigue una camiseta de color blanco y le pone el nombre del equipo arriba y el número de la camiseta abajo para poder participar, todo de color blanco. Entonces hay gente que han tenido conciencia y han dicho, no, podemos mejorar esto, y han donado uniformes, otros donan tacos, otros donan chimpiñeras, otros donan pelota, y de esa manera pues van acumulando a lo que nosotros le decimos puntos. Entonces, y al final pues salen como nominados, dependiendo de la cantidad de puntos que va consiguiendo durante el año. Excelente, excelente. Y contame, ¿tenés alguna idea, algunos planes de que este evento de nominaciones sean presenciales en el futuro? Sí, definitivamente sí, Ronnie, esa es la idea que nosotros tenemos. Por ende, ya tenemos un equipo de personas, una persona muy importante aquí en Nueva York, que ya está trabajando con nosotros. No voy a decir el nombre en este momento, pero ya está trabajando arduamente. Estamos trabajando en el proyecto que se va a presentar muy pronto al estado de Nueva York y el estado también de Estados Unidos, ¿verdad? A través de las autoridades americanas para poder conseguir los fondos que se necesita para operar en el próximo año 2025. Y dentro de los planes será lo que es la noche de gala para los nombramientos de estos seres humanos, maravillosos seres humanos, que aportan, ¿verdad?, sin ningún tipo de egoísmo para nuestra niñez y nuestra juventud. Entonces, esto creemos que va a ser muy pronto, que estas nominaciones no solamente irán a través de este medio, que es lo único que nos queda a nuestro alcance en este momento, sino que va a llegar el momento que va a ser presencial y podamos tener grandes premios y grandes reconocimientos, tanto a patrocinadores, jugadores y equipos de apoyo que impulsan este proyecto. Excelente. Así es de que, damas y caballeros, a todo nuestro público que está en sintonía de este evento especial en el cual damos a conocer los nombres de los nominados, queremos darle el micrófono a don Edgardo Benedict para que él nos dé la primera nominación de jugadores y entrenadores. Adelante. Muchísimas gracias, Ronnie. Es un placer y un honor para mí presentar nuestros jugadores nominados y entrenador también del año. El primer nominado de este año se llama Ángelo Edgardo Batiz. El jugador Ángelo Edgardo Batiz es nominado como el jugador más disciplinado del año 2024. Ángelo Edgardo es originario de la comunidad de Sangrelaya en el municipio de Iriona, Colón. Pues muchas felicitaciones para el más disciplinado del año 2024, Ángelo Edgardo Batiz. Gracias, gracias. Continuamos, Edgardo. Nominado número 2. Nominado número 2, atención, mucha atención. Al jugador sorpresa del año, Heidian Mael González Hércules, de apenas 6 años de edad, jugador que pertenece al Unión Pillí de Punta Gorda, Roatán, Isla de la Bahía. Es el jugador sorpresa del año, con apenas 6 años de edad, uno de los porteros que nos ha sorprendido con su trabajo, con su entrega en el año 2024, que estuvo en la Copa UNCAFA Internacional, que a pesar que le hicieron 4 goles, hizo un tremendo trabajo, y más que todo, cómo disfruta ese niño el fútbol, ¿verdad? Que gritaba a sus rivales, tírame, a ver si me vas a meter el gol. Es impresionante el trabajo. Y cuando él agarra la pelota, le dice, no pudiste. Y posteriormente, cuando le hacen el gol, también le dice, ahora sí lo lograste, pero con alegría, nada de que se enoja y eso. Wow, sin duda alguna estamos ante un gran elemento que estamos seguros que si le damos ese acompañamiento y esa ayuda a este niño, va a ser uno de los mejores porteros
de Honduras en el futuro. Bueno, felicidades a Heidian Mael González Hércules, jugador sorpresa del año 2024. Así es de que ahora nos vamos al puesto número 3. El puesto número 3 le toca a Jairon Arzú Marín, nombrado como el mejor goleador de las eliminatorias 2024. Él es originario de la comunidad de Río Esteban, ¿verdad? Él es un tremendo jugador que hizo 4 goles. Quiero certificar aquí, es de Armenia. El equipo de Armenia, que hizo 4 goles en las eliminatorias, no le alcanzó para poder llevar su equipo a Roatán, Islas de la Bahía, que quedó en medio camino. En la final no pudo participar Arzú, pero sí, hizo un tremendo trabajo y por algo lo convocó en ese partido la selección nacional hondureña. Así que, y viene, lo conocieron en la presentación con la Copa Numana. Mejor jugador de las eliminatorias recae en Jairon Arzú Marín. Felicitaciones, Jairon. Ahora sí, nos vamos al puesto número 4. El puesto número 4 recae en Keirol Daniel Ávila Ramos como el mejor jugador de las eliminatorias 2024. Un tremendo prospecto de la comunidad de Punta Piedra, campeón actual de la zona de Iriona, Colón, que sin duda alguna también soñamos verlo vistiendo la camiseta de la selección nacional hondureña y, ¿por qué no?, jugando en el exterior. Felicitaciones, Keirol Daniel Ávila Ramos como mejor jugador de las eliminatorias 2024. Ahora sí, con el número 5. El número 5 recae en Jefferson Oliva Zelaya, de este equipo de Génesis de Comayagua, nominado como el mejor portero del año 2024. Un tremendo arquero que hizo una demostración impresionante en Sambo Creek, donde tapó 3 penales que pudieron haber sido, que fueron muy importantes para que su equipo pasara rumbo a Roatán 2024 y ser campeón de la zona. Así que nuestras felicitaciones. Jefferson Oliva Zelaya, nuevamente mejor portero del año 2024. Ahora sí, nos vamos con el último, número 6. El número 6, el mejor entrenador del 2024, recae en el profesor Daniel Ávila. Daniel Ávila, un entrenador que luchó el año antepasado, fue subcampeón, se propuso a ser campeón este año, hizo un tremendo trabajo el profe, conformó un tremendo equipo que sin duda alguna lo llevó para ser campeón de la zona de Iriona. Ahora les falta otro paso, por cierto, porque sueña con ser el campeón en Roatán, Islas de la Bahía 2025. Felicitaciones, Daniel Ávila, como mejor entrenador del año 2024. Ahora sí, Edgardo Benedict, nos vamos en la nominación Mejor Proyección a la Niñez y Juventud Copa Numada 2024. Aquí está la lista. Vamos a ir del número 10 hasta llegar al número 1. Adelante. Muchas gracias, compañero Ronnie. Mejor Proyección Juvenil 2024. Hay 10 personas que hemos nominado para este puesto. Tal como decíamos, son muchos de ustedes que han colaborado, que han estado allí, que han luchado juntamente con nosotros para lograr lo que es ese objetivo. Pero siempre hay algunos que sobresalen un poco más, ¿verdad? Y por ende, pues la Junta Directiva en pleno ha decidido nombrar en la posición número 10 a la compañera Lilian Huití, de la comunidad de Santa Fe, Colón, pero residente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que ha estado siempre al tanto con los niños, con los jóvenes, apoyando cada uno de los movimientos de nuestra junta directiva, incluso aquí en Estados Unidos ha estado siempre al tanto, dando su granito de arena para nuestra niñez y juventud, enviando inclusive su hijo desde aquí desde los Estados Unidos hasta Honduras, para que pueda participar y defender la portería de la selección de la Copa Numada. Lilian Huití, posición número 10. Gracias, Lilian Huití, por ese apoyo cívico para ayudar a la juventud hondureña para que puedan salir adelante
en la vida. Este es un paso muy grande a través del fútbol para que ellos tengan una oportunidad, una ventana al mundo. Así es de que felicidades, Lilian Witty, nuevamente, puesto número 10. Ahora nos vamos para el puesto número 9. La posición número 9 recae en José Antonio Medina Duarte. José Antonio Medina Duarte, originario de San Pedro Sula. Una de las labores más importantes que desarrolla José Medina Duarte es en la transmisión de los partidos, el apoyo en nuestro equipo técnico, en la publicación y la elaboración de los videos profesionales que se hacen a través de la Copa Numada. El que está detrás de este gran trabajo es José Antonio Medina Duarte, que sin duda alguna ha puesto su granito de arena para que hoy Copa Numada esté en la altura donde está. Muchísimas gracias, José. Gracias, José Antonio Medina Duarte, por tu apoyo técnico para poder hacer las transmisiones de estos partidos allá en Honduras. Ahora sí, nos vamos para el puesto número 8. Puesto número 8 recae en el ingeniero Liz Abraham Morales Ramos. Posición número 8, él es originario de la comunidad de Limón Colón, ¿verdad? Es un hombre que siempre ha estado apoyando de una forma silenciosa, ¿verdad? Pero siempre que la Copa Numada ha solicitado su apoyo, siempre ha dicho, aquí estoy presente para la niñez y juventud de nuestras comunidades. Gracias al ingeniero Liz Abraham Morales Ramos. Muy agradecido, señor Abraham Morales Ramos. Ahora sí, al puesto número 7. El puesto número 7 recae en el profesor Martín Laureano Martínez, un hombre originario de la comunidad de Tornabé, que ama la niñez, que ha entregado vida, alma y corazón, que todavía nos preguntamos por qué las autoridades de nuestro país son tan crueles y no podemos decir, aquí estoy presente. Un hombre que ha entregado su casa, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, para mantener a nuestros jóvenes alejados de la droga, el alcohol, las maras que nos persiguen a diarios y arrastran a nuestros niños a caminos degradantes de corrupción y violencia. Martín Laureano Martínez, posición número 7. Muchas gracias. Excelente. Ahora sí, nos vamos a la posición número 6. La posición número 6 recae en el abogado Guillermo Reyes Tomás. Posición número 6, originario de la comunidad de Limón, residente en Tegucigalpa. Es parte de nuestro equipo de asesores en materia jurídica, una persona que siempre ha estado ahí pendiente en todos los temas jurídicos y llevando todo el tema de documentación a manera de poder pues hacer un trabajo donde prevalezca primero la ley. El corazón de Guillermo Reyes es tan grande que no se despega día y noche. A la hora que nosotros llamemos, necesitamos una consulta, siempre está ahí. Gracias, Guillermo. Adelante, don Guillermo Reyes Tomás, felicitaciones. Ahora sí, brincamos al puesto número 5, una persona muy querida en la comunidad y alguien que se preparó bien en los Estados Unidos. Así es que aquí está el puesto número 5. El puesto número 5 recae en el doctor Luther Harry Castillo, ministro de arte, de lo que es de las artes y técnicas en Honduras. Tecnología, creo, ¿verdad? Artes y tecnología en Honduras, el doctor Luther Harry Castillo. Tiene que saber conocer el pueblo. En cierto momento criticamos a Luther Harry Castillo porque en cierto momento pues hubo un impasse que pasó por ahí. Pero la crítica que nosotros hicimos siempre fue sano. Y él la entendió así. Y el momento que tuvo que decir, aquí estamos para nuestra niñez y juventud, no lo pensó dos veces. Y esto habla de la grandeza del doctor Luther Harry Castillo, al cual se posiciona en este nombramiento en la posición número 5 y estamos seguros que puede posicionarse el próximo año 2025 en la posición quizás número 1. Así que nuestro agradecimiento al doctor
Luther Harry Castillo, por haber dicho presente a nuestra niñez y juventud. Claro que sí, saludos cordiales a Surucia Luther Castillo. Para el puesto número 4 tenemos a un ejemplo en el deporte rey, que es el fútbol. Así es que adelante con el puesto número 4. El puesto número 4 recae en esta nominación al jugador de la selección nacional hondureña, un símbolo para nuestra comunidad es el señor Albert Elix, posición número 4, que también ha volteado a ver a nuestra niñez y nuestra juventud y ha dicho, aquí estoy presente, porque juntos todo es posible. Así que gracias a Albert Elix por haber dicho presente a nuestra niñez y juventud. Gracias, Albert. Ahora sí, nos vamos para el puesto número 3. Una persona muy ejemplar que siempre ha sido altruista, más que todo en el campo de la educación y la retención del idioma garífuna, el señor Rubén Reyes. Adelante con don Rubén Reyes. Rubén Reyes, organización Hondaru Trompuna, se posiciona en la posición número 3, ¿verdad?, de las organizaciones y personas personal que aportan, que ayudan a nuestra niñez y juventud. No hacen bulla. Él es originario del Triunfo de la Cruz, pero desde un principio, Rubén Reyes, Leticia Aquino y todo su equipo que conforman Hondaru Trompuna siempre han dicho, aquí estamos presentes a nuestra niñez y nuestra juventud, y por tanto, pues se posicionan esta vez en la posición número 3, pero estamos seguros que van a pelear y van más allá para poder seguir subiendo en estas nominaciones de la Gran Copa Nomada. Muchísimas gracias, Hondaru Trompuna. Muchísimas gracias, Rubén Reyes. Mabuga, Arufu Tajati, Rubén Reyes. Ahora sí, nos vamos para el puesto número 2. Adelante. Atención, mucha atención. Puesto número 2 recae en la alcaldesa municipal de Puerto Cortés, María Luisa Martel. Se posiciona en la posición número 2. Cabe mencionar que la licenciada María Luisa Martel pudo haber obtenido este año la posición número 1, porque quedó en posición número 2 el año pasado y hoy se posiciona también en la posición número 2, ¿verdad? Y no escaló esto, vamos a darlo como información, porque resulta que en esta última fase, pues lamentablemente se hizo a un lado un apoyo importante que necesitaban los niños de la comunidad garífuna, cual se había prometido. Pero al final se le negó esa oportunidad a los niños a último momento, el cual pues no pudo escalar para obtener los puntos necesarios y por eso no está en la posición número 1. Pero está en una posición condecorosa. Estamos agradecidos y esperamos ver también a la licenciada María Luisa Martel, de una persona de un gran corazón, estar en los primeros, el primer lugar, posiblemente el próximo año. Muchas gracias, María Luisa Martel. Felicidades, licenciada María Luisa Martel, y gracias por poner su granito de arena para este gran proyecto Copa Nomada. Así es que ahora nos vamos para el puesto número 1. Atención, mucha atención, Honduras. Atención, mucha atención a nivel internacional, porque esta es una posición para nosotros muy importante. Esa nominación es muy importante, como lo ha sido muy importante todos los que han sido nominados. Pero siempre tiene que ver uno de primero. Él es una persona que fue ex padrino de la Copa Nomada del 2019 en Limón, Colón. Pero después que fue ex padrino, es el único ex padrino que siempre siguió con su labor, ayudando, contribuyendo con nuestra niñez, con nuestra juventud. Por lo más difícil que sea la misión, siempre ha estado allí. Es una de las personas que gestiona ahora con nosotros proyectos, ideas, nos orienta para poder lograr los objetivos de la Copa Nomada. Nunca abandonó el barco. Se montó en el 2019 y hoy es 2020, estamos en 2024 y sigue montado en el barco, a la orden de nuestros niños. Gestiona uniformes, gestiona tacos, gestiona alimentos para nuestros niños. Un hombre de gran corazón al cual lo respetamos mucho. Y es un honor y un placer para mí decirle a ustedes, señores, seguidores de la Copa Nomada, quién es el número 1 del 2024 y recae el ingeniero Luis Miguel Ramos, posición número 1,
originario de Trujillo, Colón, se posiciona en la posición número 1 de la mejor proyección a nuestra niñez y juventud. Muchas gracias, don Edgardo Benedict, muy amable. Gracias por darnos este momento de alegría que estamos celebrando en familia, a punto de dar la venida a la Navidad esta noche del 24 de diciembre de 2024, cuando estuvimos escuchando la nominación de la mejor proyección a la niñez y juventud Copa Numada 2024. Asimismo, estuvimos escuchando también las nominaciones del mejor entrenador, ¿verdad? Y pues también el mejor jugador allá en Honduras. Así es de que algunas palabras de cierre, mi estimado. Sí, solamente agradecerte a ti, Ronnie, por esta disposición y a tu página y a toda la gente que nos sigue en este momento. Desearte una feliz Navidad, un próspero año 2025. Igualmente a todos nuestros seguidores. No me puedo retirar de esta plataforma y de esta transmisión tan especial que nos han permitido estar con ustedes esta noche, sin reiterar nuestro compromiso como Copa Numada. Y seguimos reiterándole nuestro compromiso desde un principio, que seguiremos luchando para que cada niño que nazca en la faz de nuestras tierras tenga al menos una oportunidad para poder manifestar su grandeza. Solamente juntos empujando todos a una misma dirección, ganará Honduras, ganarán nuestras comunidades, ganarán nuestras comunidades garífunas, independientemente en cualquier lugar que estemos, y ganará nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz noche para todos. Felices fiestas de fin de año, feliz Navidad y bueno, a disfrutar del Guanaragua para ustedes que están allá en las comunidades garífunas de Honduras, de Guatemala, de Belice y de Nicaragua. Así es de que a disfrutar del Guanaragua, también conocido como Máscaro, y a estar en familia. A ustedes en Nueva York, manténganse calientitos y en familia siempre. Felicidades, feliz noche. Buitiguño, nos vemos para la próxima. Ayo.